Santo y maravilloso eres, Rey de Gloria. Aleluya, tú estás con nosotros, tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú eres todo para mí, Señor. En los tiempos de dolor, de angustia, de preocupación, de ansiedad, de indecisión, ahí estás, guiándonos con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, y te lo pedimos, Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, sopla en nosotros aliento de vida, avívanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Necesitamos en este nuevo año, Espíritu de Dios. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Espíritu Santo en tu iglesia. Espíritu Santo, sopla en mí. Trae un avivamiento, Señor. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Santo, te lo pedimos. Sopla en mí. Un soplo divino. Espíritu de Dios. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy,
el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, Padre bueno, Señor, te damos gracias después de haber escuchado esa hermosa alabanza, Señor, estar ante tu presencia, Señor. Y en esta noche, Señor, queremos ser ministrados, Señor. Queremos que hables a nuestro corazón, Señor, a través de tu Espíritu, que no sea el ser humano, Señor, ni la carne, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y enseñándonos. Gracias, bendito Dios, te amamos. Prepara nuestro corazón como esa tierra fértil que da fruto al 100%. Bueno, gloria a Dios, amados hermanos, por esta oportunidad tan grande de poder predicar el Evangelio desde el púlpito. Es un privilegio, ¿sí?, poder llevar la palabra de Dios. Amén. Y arrancamos un nuevo año, un 2021 con muchos sueños, con propósitos. Generalmente construimos, finalizando el año, un mapa de sueños, o hacemos ese famoso árbol de sueños, en el cual escribimos lo que queremos lograr en este nuevo año, nuestros propósitos, metas, cortas o a largo plazo. Pero en realidad, el primer propósito, o lo primero que nosotros debemos pretender para este año es que podamos vivir en el Espíritu. Y la prédica que hoy el Señor me ha dado es precisamente eso, viviendo en el Espíritu en este año 2021, en este 2021. Amén. Y vamos a ir a nuestro texto, vamos a pasear a nuestro texto y vamos a ir a Gálatas 5:16. Libro de Gálatas 5:16. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego el texto sigue describiéndonos todo lo que son las obras de la carne y más adelante el fruto del Espíritu, ¿sí? Y recuerdo que hace más o menos más de 20 años, de las primeras prédicas que yo escuché fue esta, el vivir en el Espíritu. Y es que en realidad no nos podemos denominar que somos cristianos si no reconocemos, no entendemos que somos seres espirituales. Y adicional, que necesitamos caminar en el Espíritu. Y haciendo acotación o recordando esas primeras prédicas que escuché, recuerdo tanto que a uno le daban el ejemplo de cómo alimentaba uno a un perro negro y a un perro blanco, haciendo una similitud de que el perro blanco era el espíritu y el perro negro era la carne. Nosotros, aunque somos seres trinos, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? También somos gobernados o por la carne o somos gobernados por el espíritu. ¿De qué depende de que seamos gobernados? De aquello a lo que más le dedicamos tiempo, en lo que más nos alimentamos, lo que más meditamos, en lo que estamos pensando. Y entonces hacía ese ejemplo del perro negro y el perro blanco, en donde el perro negro es la carne y el perro blanco es el espíritu. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos estamos alimentando más? ¿A cuál estamos volviendo más robusto? ¿Sí? Y sabemos que estamos seguros que los domingos supremamente somos seres espirituales, porque vamos a la iglesia, tenemos el compromiso, asistimos, vamos con esa ansia de buscar de Dios. Pero la pregunta es, de lunes a sábado, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo en el Espíritu? ¿Estás siendo ese ser espiritual? ¿O estás alimentando la carne? Y es muy fácil identificarlo porque tú haces un checklist. Dices, bueno, ¿qué hago yo en un día común? Yo me levanto, lo primero que hago, ¿qué es? Orar, hago mi devocional, busco la presencia de Dios,
o me levanto con afanes a bañarme porque comienza la carrera para ir hacia el trabajo, ¿sí? Entonces, miremos en qué estamos gastando más nuestro tiempo, ¿sí? Vuelvo y digo, los domingos somos, aleluya, gracias Dios, poderoso Dios, te amo, y gritan o gritamos, predícalo pastor, sí, amén, y todo lo que el pastor dice o la palabra que Dios nos da a través del pastor, toda es con un amén, un aleluya, pero eso mismo lo vivimos de lunes a sábado, ¿sí? Si no lo estamos haciendo o estamos siendo intermitentes, como en una ocasión el pastor nos predicó, es tiempo de que comencemos a ser 100% espirituales, a que vivamos en realidad en el Espíritu, como nos decía aquí el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, ¿estamos alimentando más ese perro negro? Pues ya no le vamos a dar más comida a la carne, ya no le vamos a alimentar, sino vamos a alimentar es el Espíritu. Y el alimentar el Espíritu cuesta y es de compromiso, es de buscar la presencia de Dios cada mañana, buscar escuchar su voz, porque Dios nos habla. Hay gente que está esperando que Dios se aparezca y le grite, y, oh, hijo mío, aquí estoy para darte palabra. Si tú quieres en realidad escuchar la voz de Dios, ¿y cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Si quieres escuchar la voz audible de Dios, es muy fácil. Lee la palabra en voz alta. Y ahí vas a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios audible. Lee la palabra, pero en voz alta. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, decíamos que dice el apóstol Pablo acá, dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿sí? Caminad, ese andad es un caminar, es que te muevas en el Espíritu, que a donde vayas, lo que te lleve sea el Espíritu. Y dice, y no satisfagáis o no hagas lo contrario de andar en el Espíritu, que sería ¿qué? Satisfacer los deseos de la carne. Y ese satisfacer los deseos de la carne lo vemos nosotros en el día a día, aunque se disfrace como cosas buenas, pero lo vemos en el día a día. Y vamos a hacer, por ejemplo, una autoevaluación, ¿sí? Sin decirle a nadie ni nada, sino vamos a examinarnos nosotros cómo es nuestro comportamiento. ¿Es nuestro comportamiento espiritual o es carnal? Nos la pasamos pegados a las redes, revisando las redes. ¿Y qué buscamos en las redes? ¿Qué es lo que estamos mirando? Nos atrae una figura o una imagen y quedamos ahí impactados e incluso decimos, uy no, santo Dios, ¿cómo publican eso? Pero quedamos ahí deleitados viéndonos, ¿cierto? Viendo la imagen. ¿O qué nosotros posteamos o publicamos en las redes? ¿Qué posteamos? Posteamos noticias, posteamos cosas amarillistas, o estamos publicando cosas de Dios, mensajes. Si publicamos un mensaje de Dios, revisemos y verá cuántas personas les dan like a esos mensajes que nosotros colocamos. Son una o dos, o a veces no recibimos ni un like, pero coloquemos otra cosa. Pongamos un chiste o un famoso meme o cosas que no son agradables y ahí sí colocan los like. Todos con el dedito arriba, la manito felicitando. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa? O no, vamos hacia atrás. ¿Cómo es nuestro comportamiento con nuestros compañeros, con nuestros amigos de trabajo? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué palabras o qué lenguaje usamos? Nos reímos de los chistes que ellos hacen, que pues no son muy agradables, o tomamos la actitud de verdad, entender que Cristo vive en nosotros y que no somos, que nuestros oídos no escuchan basura o nuestros ojos no ven las inmundicias, ¿sí? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Hemos predicado el Evangelio a nuestros compañeros? ¿Conocen ellos que somos cristianos? ¿Sí? ¿O piensan que somos cristinos? ¿Sí? Que el cristianismo es simplemente
que es lo mismo que ser católico y que simplemente el que peca y reza empata. ¿O hay diferencial en nosotros? Nos estamos dando a conocer porque somos diferentes y estamos marcando la diferencia, perdón. Estamos siendo realmente cristianos con nuestros hechos, ¿sí? Mostramos a Cristo Jesús cuando hablamos con ellos, cuando conducimos, ¿sí? Mostramos el carácter de Cristo, así nos cierren o nos salgan de improviso en la calle. ¿Cómo estamos caminando? Porque por eso dice, andad en el Espíritu. Es un caminar y el caminar es continuo. Llegamos a casa y tenemos Netflix o todas esas aplicaciones que son como Amazon Prime y Disney. ¿Y qué buscamos cuando llegamos a casa? ¿Qué es lo que vemos? Porque Netflix está lleno de películas cristianas, tiene muy buenas películas, pero ¿sí es eso lo que nosotros miramos? Ahora, ¿qué ven nuestros hijos que nosotros vemos? Porque recuerden que ellos son copias, ellos copian lo que nosotros hacemos. Todo eso nos cuestiona si estamos caminando en el Espíritu de lunes a sábado y solo, si estamos caminando en la carne de lunes a sábado y el domingo estamos siendo seres espirituales, o si realmente nuestra vida continua es espiritual, es un caminar continuo en Cristo Jesús. Es una vida en el Espíritu. ¿Sí? Vamos a ir a la cita en Gálatas 5:25, ahí atrásito, dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros decimos ser cristianos, si nos consideramos cristianos, entonces vivamos como cristianos, seamos ejemplos de Cristo. En Romanos 8, vamos a ir a Romanos 8, y hay un título como empieza Romanos 8, dice, viviendo en el Espíritu. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿a qué? Conforme al Espíritu. Si tú te sientes condenado, si nos hemos sentido condenados, es porque no estamos viviendo en el Espíritu. Porque dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tienes por qué sentirte condenado si tú vives en el Espíritu, ¿sí? Pero si estás alimentando la carne, si le estás dando deleite a la carne, pues obviamente te vas a sentir condenado, porque tú recibiste a Cristo en tu corazón. Hubo una transformación, hubo algo en ti que comenzó, una semilla que fue sembrada y comenzó a dar fruto, pero la estás ahogando, ¿sí? Se está sintiendo prisionera esa semilla si tú andas en la carne, hasta que muy posiblemente muere esa semilla, ¿sí? Y no va a dar fruto si sigues caminando en la carne. El propósito para este año 2021 es caminar en el Espíritu, entender la obra que nuestro Señor Jesús hizo en nosotros, que nos dio vida cuando estábamos muertos ya en delitos y pecados, que nos hizo una nueva criatura, que con Cristo hemos sido renacidos y que eso nos da la habilidad sobrenatural para poder caminar espiritualmente. En el versículo 6 de Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Tú quieres tener vida? Y no solo vida aquí en esta tierra, sino vida eterna. ¿Y quieres sentir la paz de Dios? Pues no nos ocupemos de la carne, no te ocupes de la carne, sino comienza a vivir ocupándote del Espíritu, dando la importancia que merece las cosas espirituales, ¿sí? Y esto no se trata de una religión, no se trata de ser fanático, porque nosotros sabemos que las religiones nos apartan de Dios, ¿sí? Lo que nos acerca a Dios es una relación personal con Él.
¿Sabes? Si tú quieres en realidad vivir en el Espíritu, debes conocer a Jesús, conocer a Dios. Y después de conocerlo, lo que sucede después de eso es que te enamoras de Dios, ¿sí? Te enamoras de Jesús. Y cuando te enamoras de alguien, o cuando te apasiona algo, simplemente es aquello en lo que tú quieres dedicar tiempo. Si a ti te gusta escuchar música, quieres o te agrada o te gusta mucho la música, todo el tiempo vas a querer estar escuchando música, sea que estés en tu trabajo, sea que andes en cicla, sea que vas en el transporte público, pero vas con los audífonos ahí escuchando. Así mismo pasa cuando nos enamoramos de Jesús, cuando nos apasionamos por Jesús, por las cosas de Dios, por su palabra. Simplemente quieres estar cada vez conociéndole más, cada vez escuchándole más. Recuerda lo que hizo Adán, ¿sí? Cuando Eva fue engañada por la serpiente y ella luego le insinuó al hombre para que desobedecieran a Dios. ¿Sabes por qué Adán desobedeció a Dios? Porque Adán había conocido a Eva, dice la palabra, había tenido intimidad. Adán pasaba tiempo con Eva. Entonces, simplemente como había ese enamoramiento, pues le fue fácil escuchar lo que ella le decía y obviamente pues cayó. Si tú te enamoras de Dios, te enamoras de las cosas de Dios, de su palabra, de la obra maravillosa que Él realizó en la cruz, de todas las promesas que tiene para nosotros, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si le conoces, créeme que va a ser muy, pero muy fácil caminar en el Espíritu. Ahora, la carne siempre va a estar ahí presente, la carne siempre va a estar jalando. Ese perro negro siempre va a querer que tú le des comida y conoce cómo hacerte caer y conoce cómo seducirte, ¿sí? Pero si tú eres una persona que anda en el Espíritu, créeme que va a ser fácil dominar la carne. Hay hermanitos que llegan cada 8 días a la iglesia y, pastor, por favor, ore por esta situación por la que estoy atravesando, esta tentación que ya no puedo más. Pues obvio, si el pastor puede orar, ¿sí? Los hermanos pueden orar, los martes que tenemos oración, se puede orar para que la persona reciba fortaleza, para que la persona sea fuerte y tome la decisión correcta. Pero si esa persona no alimenta el espíritu, si esa persona no camina en el espíritu, seguro, muy fácilmente va a caer porque le está dando deleite o gusto a la carne, ¿sí? La carne y el espíritu están combatiendo y quien sea más fuerte o quien esté mejor alimentado, simplemente es quien va a ganar. Eso es una ley simple, ¿sí? Dice en Romanos, volviendo aquí a nuestro texto en Romanos, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios que mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Si nosotros hemos recibido a Cristo y el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vivimos ya según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y mira lo que dice en la parte B del versículo 9 de Romanos 8, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si la persona simplemente es una persona carnal, fue una persona que perdió el temor de Dios, porque una persona que anda en la carne es una persona que dejó de amar a Dios y perdió el temor a las cosas de Dios. Dice la palabra acá, simplemente pues no es de Él, no es de Cristo. Recordemos que la palabra dice que el Señor a sus ovejas llama por nombre, ¿sí? Y sus ovejas oyen su voz. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén. Dice la palabra en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón
saca cosas buenas. ¿Sí? Una persona que está constantemente caminando en el Espíritu, buscando de Dios, buscando las cosas de Dios, que es el propósito que tenemos para este 2021, caminar en el Espíritu. ¿Qué va a salir de nosotros? Solo cosas buenas, de ese buen tesoro que hemos llenado nuestro corazón. Pero dice, el hombre malo o el hombre que camina en la carne, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Ahí mismo dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? Ese es un muy buen termómetro para tú identificar si estás caminando en el Espíritu, estás viviendo en el Espíritu, o estás caminando en la carne o dando alimento a la carne. Son las palabras que tú dices. Es lo que tú hablas, cómo conversas, cómo te expresas, de qué es lo que hablas más. Dice la palabra en 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Lo que tú hablas, eso es lo que tú eres. De lo que tú hablas es de lo que tú estás interesado, de a quién le dedicas tiempo. ¿Sí? Y si no lo estás haciendo, lo importante es identificarlo. Por eso lo estamos nombrándolo como un termómetro para nosotros identificarlo en qué nivel estamos. Estamos dando alimento o caminando en la carne, pero ya no más. Ahora vamos a alimentar el espíritu, ¿sí? Hacer la comparación con el perro blanco, perro negro. Entonces vamos a darle alimento a ese perro blanco. Vamos a caminar en el espíritu. Vamos a crecer en el espíritu y vamos a identificar nuestras conversaciones para que no se corrompan nuestras buenas costumbres. Amén. Ok. Regresamos por favor allá a Efesios. Vamos a ir a Efesios 5:15 y dice, mirad con diligencia, no andéis. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona que camina en el Espíritu es una persona sabia. La persona que le da alimento a la carne es necia. ¿Sí? Como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así son los que no creen en Dios o los ateos, carnales, simplemente caminan en la carne. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos o los días son malos. ¿Cuántos estamos de acuerdo que estamos viviendo en tiempos malos o en días malos? Venimos de una cuarentena, de un encierro, otra vez salimos y nuevamente volvemos a lo mismo, a otro encierro, otra vez a cuarentena. Son días difíciles, son días en los cuales no podemos dejar de pelear la buena batalla de la fe, no podemos dejar de andar en el espíritu y volcarnos hacia la carne. Son días malos. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, de cuál es su voluntad, que nosotros caminemos en el Espíritu. Dice, no os embriaguéis en vino, o más bien, no sean carnales, no caminen en la carne, no cometan actos inmorales. Dice, en lo cual hay disolución, sino antes ¿qué? Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, caminemos por el Espíritu. Hagamos morir esa carne por el Espíritu. Amén. Dice la palabra en Mateo 12:30. Dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Eso es con el Espíritu. Amén. Con toda tu alma. Amén. Con todos mis pensamientos, lo que yo pienso, en lo que yo medito, en lo que yo gasto tiempo leyendo, en lo que yo veo, en la música que yo escucho, eso alimenta mi alma. De eso va a salir, de eso van a estar llenos mis pensamientos, con toda mi mente. Amén. Y dice, y con todas mis fuerzas. O sea que debo someter esta carne para que todo lo que haga en mi carne no sea para dar gloria al diablo, sino para dar gloria a Dios. Yo someto mi carne, ¿sí? ¿La someto a qué? Al Espíritu. Hay mucha gente que dice como dicen Gálatas, Señor,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Ya no vivo yo. Sí, pero se les olvida la primera parte. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso está en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí se aplica la parte de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué debemos crucificar? Nuestra carne. Someter nuestra carne, no alimentar más nuestra carne, más bien alimentar nuestro espíritu. Dice con Cristo. Cristo, siendo 100% Dios, 100% divino, pero también 100% hombre, crucificó su carne para sobre ella llevar la maldición de todos, llevar el pecado de todos, ¿sí? Y asimismo nosotros debemos tener esa vida, crucificando a diario nuestra carne. La carne se levanta, las tentaciones se van a levantar. Obvio, estamos sometidos a este cuerpo de sujetos, perdón, a este cuerpo de pecado, pero estamos sometidos a Cristo. Recordemos lo que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entendía que la carne se le quería levantar. En la carne hay momentos en los cuales la carne se quiere levantar, pero si estamos caminando en el Espíritu, es fácil colocarle ese bozal al perro negro y decirle no, quieto, como se le dice al perro, stop. Y ahí queda quieto y sentado, sometido, obedeciendo. Amén. Y dejamos que el Espíritu, ¿qué? Ese sí fluya. A ese sí le alimentamos. Recordemos que es el propósito para este año 2021. Caminar en el Espíritu. Entender y reconocer que somos seres espirituales y que podemos someter la carne y caminar, vivir una vida en el Espíritu. Que todo lo que nosotros hablamos, que todo lo que hacemos, que nuestros actos alaben a Dios. Que todo nuestras conversaciones glorifiquen a Dios. Lo que posteamos en las redes, lo que nuestros ojos ven, lo vean como si fuese Jesús viendo a través de nosotros. ¿Qué vería Jesús? ¿Jesús vería imágenes que no son agradables? No, ¿cierto que no? Asimismo debemos nosotros discernir y hacer la mejor escogencia de cuando vamos a ver una película, de lo que escuchamos. La gente dice, no, pues yo escucho, del reggaetón me gusta el ritmo, es que el ritmo es muy bueno. Yo no le pongo atención a la música, pero al rato están tarareando y diciendo y cantando lo que están escuchando. Entonces es una falsedad. Estando enriquecidos con tanta música que alaba a Dios, la carne se levanta y ¿qué quiere escuchar? La música del mundo, que Manyoma, que en los años 1600, bueno, todo eso, toda esa música que no edifica, amén, sino por el contrario, si lo analizas y te pones a escribirla y a mirar qué dice cada frase trae condenación, cada frase habla es de alimentar la carne. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor bendito por tu palabra. Amén. Vamos a ir a Gálatas nuevamente, al libro de Gálatas, ahí adelantico. Y dice en Gálatas 5, que estábamos viendo, las obras de la carne. Y dice, manifiestas son, ¿cierto? Dice, las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mira lo que dice ahí, no es solo eso, sino dice, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas. O sea, hay muchas más. Todo lo que se le parezca a esto, ¿sí? Es carnalidad. Son las obras de la carne, acerca de lo cual os amonesto, como ya los he dicho antes, que aquellos que practiquen tales cosas, pues no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos estamos buscando o estamos persiguiendo? ¿Sí? Es la salvación de nuestra alma.
es una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesús, en el cual podamos adorar a nuestro Padre, estar pegaditos a Él. ¿Y por qué? Porque estamos enamorados, porque nos enamoramos de Jesús, porque nos enamoramos de Dios, porque Dios primeramente nos amó a nosotros, no que nosotros le hubiéramos amado primero, sino Él primero nos amó y mostró su amor para con nosotros dando a su Hijo. Asimismo nosotros conocimos de Él y nos enamoramos, pero no perdamos ese primer amor, hermanos. No cambiemos el oro por el bronce. Sigamos caminando, sigamos en la carrera, corriendo la buena carrera de la fe, ¿sí? Y esa solo la podemos lograr caminando en el Espíritu, buscando las cosas espirituales, ¿sí? Si pues habemos resucitado, o habemos sido nacidos, o nuestro espíritu ha sido transformado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que en realidad dan salvación para nuestra alma, las cosas de arriba, no las de la tierra, como dice la palabra, porque esas cosas de la tierra son ¿qué? Muerte, son vanas, son simples, son temporales y su fin es destrucción. Amén. Pero ahí mismo en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu. O sea, si nosotros en este año 2021 comenzamos a caminar o seguimos caminando en el Espíritu y dando y alimentando más el Espíritu y no nuestra carne, vamos a mostrar este fruto que es amor, gozo, no vamos a tener tristeza, vamos a vivir gozosos, vamos a tener siempre paz en nuestro corazón, amén. Vamos a aprender a ser pacientes y a esperar en Dios, ¿sí? No puede venir la tormenta que sea, pero nosotros vamos a tener esa calma, esa paz y ser pacientes. Vamos a ser benignos, llenos de buenas cosas, amén, ¿sí? Llenos de bondad y por sobre todo llenos de fe. Recordemos que la fe llama a aquellas cosas que no son como si fuesen. Lo que estás buscando alcanzar, lo que quieres o lo que Dios tiene para ti, lo vas a alcanzar solo si caminas en el Espíritu. Vendrán esas añadiduras. Amén. Vas a ser una persona mansa, completamente calmada, teniendo esa templanza, como dice aquí la palabra en los frutos del Espíritu. Ese temple, esa firmeza ante todas las cosas y principalmente esa firmeza como hijo de Dios. ¿Sí? Amén. Dice en el versículo 24 de Gálatas 5, ahí mismo siguiendo la lectura, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué? Con todas sus pasiones y deseos. Aquí describe exactamente lo que es la carne. ¿La carne qué es? Nos produce pasiones y deseos desenfrenados. Y no son buenos, ¿sí? Recordemos que al principio las cosas parecen ser buenas, pero que su fin ¿cuál es? La muerte. Entonces dice, crucifiquemos esa carne, sometamos esa carne, no alimentemos ese perro negro. Más bien, por Cristo, siendo de Cristo, crucificando nuestra carne en la cruz de Cristo, porque con Él estoy juntamente crucificado, voy a someter la carne y voy a vivir en el Espíritu. Amén. No, dice aquí la palabra, no se irriten unos a otros, no se envidien unos a otros. O sea que si nosotros caminamos en el Espíritu va a haber un cambio abrupto, un cambio notorio, un cambio significativo en nuestras vidas. Y cuando nosotros caminamos en el Espíritu, la vida se hace más ligera, más fácil, más llevadera. No vamos a andar con preocupaciones. Si estabas preocupado, pues ya no te vas a preocupar, te vas a ocupar en las cosas espirituales. Va a venir ese deseo ferviente de orar, va a venir ese deseo de leer la palabra, vas a enamorarte más, como lo estábamos viendo anteriormente,
vas a conocer más a Dios y al conocerle te vas a enamorar más y más y más de Él. Ya para terminar, amados hermanos, animo a que en este año 21, si tú estabas ya caminando o estábamos caminando en el Espíritu, continuar así y avanzar a otro nivel, avanzar a un mayor nivel de exigencia, ¿sí? Porque con Cristo siempre hay más. Con Él nunca se dice basta, sino Él siempre tiene algo nuevo, ¿sí? Su gloria es nueva cada mañana. Su misericordia es nueva cada mañana. Siempre quiere mostrarte algo más. Pero si no lo estabas haciendo, hermano, la motivación o con lo que te quiero animar con esta prédica es que comiences a caminar en el Espíritu y que en ese mapa de sueños o en ese árbol de propósitos que construiste para este año 2021, incluyas como primero a Dios. Recordemos lo que dice, lo que leímos en Mateo 12:30, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ponerte ese propósito de caminar o tener una vida completamente en el Espíritu, llena de Dios, conociéndole a Él, amado hermano. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que comenzamos a vivirlo a partir de ya, desde este primer mes del año, desde enero, y que así sea nuestra continuidad por todo el año 2021 y de ahí en adelante, porque Dios nos quiere llevar cada vez a un nivel más alto y más alto y más alto. Vamos a orar, amén. Amado Dios, Señor, bendito, buen Rey, Salvador nuestro, Señor. Damos gracias, Señor, por esta palabra que diste a través de tu Espíritu Santo, Señor, para toda la congregación y para mí, Señor, que nos has ministrado, Señor. Y hoy, Señor, hoy 14 de enero de este 2021, queremos hacer ese propósito, Señor, ese propósito ferviente de servirte a ti, de caminar, Señor, en el Espíritu, de no satisfacer la carne, sino dominar la carne y alimentar más y más y más nuestro espíritu, Señor.